en Sudamérica también. Esperamos ser utilizados por el Espíritu Santo para llevar hoy el mensaje del primer ángel. Vamos a casi concluir. Dejaremos una parte para el último tema sobre el mensaje del primer ángel. Vamos ahí en la tercera parte de este primer mensaje. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija, porque hoy vamos a hablar acerca de esa otra frase: la hora de su juicio ha llegado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este espacio que nos regalas para recordar que la hora del juicio ha llegado y que es un tiempo solemne que estamos viviendo en este planeta Tierra y que nos estamos preparando para cuando nos toque enfrentar el juicio, en el cual se va a determinar si somos dignos de vida eterna o de condenación y muerte eterna. Ayúdanos, oh Señor, a que lo que vamos a analizar hoy pueda despertarnos y pueda, Señor, a través de tu palabra, sacudirnos para hacernos entender que nuestra vida pende de un hilo y que cada decisión que tomamos es para vida o para muerte. Háblanos a través del Espíritu Santo, que sea Él el centro, el que nos guíe a nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús. En Él oramos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces hoy a abrir la palabra de nuestro Dios. En nuestro texto base, el mensaje de los tres ángeles. Allí Apocalipsis capítulo 14. Vamos allí rápidamente, ya que el tiempo vuela y esperamos ser de bendición y esperamos que el tiempo nos alcance, porque hoy este tema es bastante profundo y esperamos tocar los puntos más importantes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Veníamos estudiando, para quienes hoy por primera vez se conectan, estamos anunciando y profundizando acerca del mensaje del primer ángel, que hace parte del evangelio eterno de los últimos días, como el Señor lo plasma, pero es la misma obra de redención que desde el principio Dios es la misma manera en que Dios justifica al hombre desde el principio. Primero invita al pecador a un reconocimiento del pecado. Y por eso, en el mensaje del primer ángel, al anunciarse con potente voz, nos muestra, dice el versículo 7, que debemos estar anunciando a gran voz. El significado de esa frase es que es un mensaje de urgencia, es un mensaje de vida o muerte. Es el evangelio eterno, el que va a determinar o la vida eterna o la muerte eterna para todo pecador. Y por eso debemos anunciarlo, pero antes esa debe ser nuestra experiencia. No podemos anunciar un mensaje que no conocemos por experiencia. De lo contrario, no llevará el sello y el poder del Espíritu Santo. No llevará la obra poderosa del Espíritu de Dios. No causará un efecto en la vida de quien lo escuche. Si no lo ven ellos por experiencia. ¿Recuerdan ese pasaje de la inspiración divina? El mundo está cansado de tantos sermones. Lo que inspira a la gente es que cada sermón se pueda ver en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia diaria. Cuando eso ocurra, la gente va a preguntar: ¿por qué ustedes son tan diferentes? ¿Por qué viven una experiencia tan profunda? ¿Por qué aman tanto a su prójimo? Y les mostraremos que todo depende de que estamos enamorados del Señor y por causa de su amor y de su misericordia le servimos en la persona de nuestro prójimo. Y cuando esa es nuestra experiencia de justificación, cuando hemos sido justificados y vivimos la experiencia del mensaje del primer ángel que dice: temed a Dios. Y ya hemos visto que es temer a Dios, es reconocer el pecado, es aborrecer el pecado,
es apartarnos del pecado. Nadie que viva en el pecado teme a Dios, pero aquel que se aparta del pecado empieza a vivir en el temor de Jehová, porque sabe y reconoce que hay un Dios que le juzgará en el día postrero, a quien tendremos que dar cuentas y quien delante de él no hay nada que se esconda, sea bueno o sea malo. Pero también dice que en la experiencia del temor a Jehová, entonces vendrá como resultado que le demos gloria. En otras palabras, nadie podrá darle gloria al Señor mientras viva en el pecado, mientras no reconozca el pecado, mientras no viva una experiencia de perdón con Dios, no podremos darle gloria por muchas ofrendas, por muchos dones, por muchas predicaciones, por muchos sábados que guardemos. Si nuestra experiencia con el pecado no es una experiencia de justificación, que hemos sido perdonados y que estamos dispuestos a abandonar el pecado para darle la gloria al Señor, entonces se cumplirá lo que dice el mensaje del primer ángel, la segunda parte: dadle gloria. Y ya veíamos la vez pasada, en comparación con lo que dice el sabio Salomón, ¿qué es el todo del hombre? Según en el libro de Eclesiastés, capítulo 14, versículo 12 en adelante, ¿qué es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea que darle gloria es andar en la justicia de Dios, es andar por el camino de sus mandamientos, es hacer su voluntad en mi vida y en tu vida, es que cada día vivamos para el Señor. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 20-21 dice: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que camina en la voluntad de Dios. Y saben, mis amados, ese fue el carácter que Enoc desarrolló. Por eso dice que caminó Enoc con Dios y Dios ¿qué? Se lo llevó. Porque él llegó a reflejar el carácter santo, llegó a reflejar la santidad de la cual dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso él fue capacitado para ver a Dios. Adquirió un carácter santo y saben, él era igual que nosotros, sujeto a pasiones, a deseos, a hábitos. Tenía la misma naturaleza pecaminosa de nosotros, pero él venció con el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es la obra del mensaje del primer ángel. La obra del Espíritu Santo es la obra de la justificación por la fe en Cristo Jesús. El Espíritu nos convence de pecado. El Espíritu nos lleva a la justicia de Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad del cielo. Y el Espíritu Santo, en tercer lugar, nos coloca frente al juicio para que nosotros podamos ver con claridad que tendremos que darle cuentas a Dios muy pronto. Y por eso debemos vivir una experiencia de justificación. Saben, mis amados, la justificación por la fe tiene que ver con la justicia, la obra de la justicia de Cristo en tu vida y en mi vida. Y la obra de la justicia de Cristo debe cumplir dos funciones en la vida del pecador para cuando sea llamado a juicio pueda ser aceptado por el cielo como heredero del reino eterno. La primera obra de la justicia es llamada la justicia imputada. Es la que se le acredita al pecador sin merecerlo. Es la que se cambia por la vida de pecado. Es la justicia de la vida perfecta de Jesús que se imputa, perdonando, justificando al pecador que ha reconocido su pecado delante de Dios y ahora desea empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el pecador es perdonado como si nunca hubiese pecado. ¿Saben? Cuando la mensajera del Señor le entregó la vida, cuando entregó su vida a través del bautismo, le fue imputada la justicia de Cristo. Su vida de pecado fue borrada,
fue anulada. Se empezó una página en blanco en el libro, en los libros del cielo. Su nombre fue anotado en el libro de la vida. Porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, nuestro nombre es anotado en los libros del cielo. Y empieza el registro de aquellos que profesaron creer en Cristo como Salvador. Solo estos serán tenidos en cuenta en el juicio que ya comenzó. Y por eso el mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué nos da a entender eso, mis amados? ¿Por qué dice que debemos estar anunciando con potente voz esto en primer lugar? ¿Por qué? La hora de su juicio ha llegado. Por eso temer a Dios y darle gloria. En otras palabras, si no vivimos la experiencia de la justificación por la fe, que es el ser perdonados del pecado al reconocerlo y el ser santificados por el poder del Espíritu Santo al vivir una vida de obediencia, que es la segunda parte de la justicia, de la obra de la justicia, que es la justicia impartida. Así que cumple dos funciones la justicia de Cristo. Es imputada para limpiarnos y perdonarnos de pecado, y es impartida para que venzamos el poder del pecado en nuestra vida. Eso es llamado en primer lugar la justificación y la santificación. Y ambas obras las realiza el Espíritu Santo en la vida del pecador y son acreditadas, son dadas por Cristo Jesús, quien obtuvo a un precio muy alto esta justicia para otorgarla al pecador gratuitamente. Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, allí se relacionan las dos obras de la justicia de Cristo. Leamos. Si confesamos nuestros pecados, eso tiene que ver con el temor a Jehová. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si reconocemos el pecado y lo confesamos, dice, Él, ¿quién? Cristo, quien fue el que obtuvo esa justicia para otorgárnosla a nosotros. Él vivió esa vida perfecta, venció el pecado para darnos el poder a nosotros de no solamente vencer el pecado, sino ser perdonados en primer lugar. Por eso Él ofrece en primer lugar su justicia imputada. En primer lugar, la justicia de Cristo nos imputa el perdón. Somos perdonados gratuitamente por la justicia y el perdón de Jesús, pues Él pagó por tu pecado y por mi pecado en la cruz del Calvario. Y solo así podemos entrar en el temor de Jehová, porque al reconocer el pecado somos perdonados de todo pecado. Pero el texto no termina allí. Miles de cristianos solo quieren obtener la justificación, pero no quieren la segunda obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, y es la santificación. Es el apartarnos para siempre del pecado, el vencer el pecado al ser transformados en una nueva criatura a imagen y semejanza de Cristo Jesús. La mayoría del cristianismo y aún eso se ha metido dentro del pueblo de Dios. Y usted me va a desmentir si no es así la experiencia muchas veces de nosotros. Solo queremos ser perdonados y calmamos nuestra conciencia creyendo que somos perdonados simplemente porque nos arrodillamos y oramos y pedimos perdón. Pero vamos a mirar, mis amados, que nuestros pecados no serán perdonados a menos que los abandonemos y los venzamos. De lo contrario, seguirán vigentes en los registros del cielo. Por eso es importante temer, la experiencia de temer a Dios y darle gloria, porque el temer a Dios es estar perdonados y darle gloria es vivir de victoria en victoria sobre el pecado.
es vivir cada día para darle la gloria al Señor, y no le podemos dar gloria mientras permanezcamos en el pecado. Por eso es necesaria la doble función de la justicia de Cristo: ser perdonados para ser aceptados por Cristo, y también ser transformados para permanecer en Cristo. Muchos son perdonados, pero no permanecen en Cristo porque vuelven al pecado, porque no le permiten al Espíritu de Dios transformar sus vidas a través de la justicia impartida que el Señor da a través del poder del Espíritu Santo. Y ahí lo dice. ¿Qué dice al final de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Justicia impartida. De toda Todavía no ha llegado. Ahora viene la segunda parte. Esta es la justicia imputada. Él nos perdona por gracia y por amor. Pero ahora nos quiere impartir su justicia. ¿Para qué? Dice, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Qué dice al final? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, que el corazón sea vaciado del pecado. Que podamos tener un corazón que viva para hacer la voluntad de Dios. Que el espíritu de nosotros sea un espíritu renovado por el poder del Espíritu Santo, para que ya no haya corrupción en nosotros, para que podamos vencer en su totalidad el pecado, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Saben, mis amados? Esa debe ser la experiencia de todo pecador antes de que sea llamado a juicio. Y por eso se da la advertencia en el mensaje del primer ángel: cuidado, la hora de su juicio ya comenzó. Los casos de los primeros que murieron ya fueron pasados en el juicio, y cada persona que muere se le acaba el tiempo de oportunidad y es llamado al juicio de Dios. Pero recuerden que el juicio tiene 3 etapas, y la primera etapa tiene que ver con los que van a ser salvos. Tienen que ver con los que van a heredar la vida eterna. Vamos a mirar si así lo dice el apóstol Pedro. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Vamos allí. Libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. El juicio ya comenzó y nosotros sabemos, porque somos ese pueblo profético. El juicio comenzó en el año precisamente donde se inicia, donde surge el pueblo de Dios, el remanente, el pueblo adventista, el pueblo profético. En el año de 1844, el 22 de octubre, proféticamente el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar su obra de juicio. Eso está tipificado en la visión de Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Los libros fueron abiertos, el anciano de días se sentó, se inició el juicio, pero vino el Señor y le fue otorgada la facultad de juzgar a Cristo, porque Él es el Hijo del Hombre y no hay nadie más que pueda identificarse con el ser humano, y ante nadie más tendremos excusa. No habrá excusa delante de nadie, y menos de Cristo. Por eso Cristo se convierte en nuestro juez. Y ahorita vamos a mirar si así lo es. Pero vamos a mirar por quiénes empieza el juicio. Versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿por quiénes? Por los que hemos aceptado a Cristo. Cristo juzga a aquellos que le han aceptado. Porque ¿qué dice San Juan capítulo 3 versículo 18? ¿Qué dice allí? El que no cree en Cristo no necesita de juicio, ya está condenado. Ya está condenado, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos justifica. Ya lo vimos, nos perdona a través de su justicia imputada.
y nos santifica para que venzamos el pecado con su justicia impartida. Pero el que no vence el pecado porque no lo reconoce, porque no acepta a Cristo, quien no es perdonado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ya está condenado según San Juan capítulo 3, versículo 18. El Señor dice en el versículo 17 de San Juan 3 que Él lo envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pregunto, ¿quién se condena? ¿Quién es el que condena al hombre? Nosotros mismos. Él nos ofrece salvación, pero al no tomar la salvación, nosotros mismos nos condenamos por preferir seguir una vida de pecado. Qué tremendo, mis amados. Pero por eso dice el pasaje de Primera de Pedro 4:17 que empieza por la casa de Dios. O sea, para aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, han aceptado su justicia. ¿Por qué es necesario un juicio? Mis amados, para determinar ante el universo que aquellos que van a ser llevados al cielo realmente son dignos de vida eterna y no hay pecado en ellos. El pecado no puede morar en el cielo y Dios no llevará a ningún rebelde al cielo. Por eso el Señor manda en el mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria. Esa debe ser la experiencia de todo aquel que quiera recibir un veredicto de vida eterna en el juicio que ya comenzó. ¿Y con quién comenzó? Con aquellos que profesan creer a Cristo, o sea, aquellos que pertenecen a la casa de Dios, aquellos que han aceptado a Jesús en algún momento de la vida como su Salvador. Y por eso dice, y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pues ya dimos la respuesta, San Juan capítulo 3, versículo 18. Ese será el fin. Ahora vamos a mirar, ¿quién es el juez? ¿Por qué el juez es Cristo y no el Padre? El Padre le entrega la potestad a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el único que se identifica con nuestras debilidades y ante él ningún ser humano tendrá excusa, porque él vivió como uno de nosotros, venció, y nadie podrá decir, no, es que esta prueba, esta tentación era tan difícil. Él le dirá, yo vencí una más dura. Y no tendremos excusa ante él. Por eso es el Hijo del Hombre. Y por eso es llamado el Hijo del Hombre. Porque él vivió como hombre, venció como hombre, para darnos la victoria a los hombres y a las mujeres que son esclavizados por el pecado. Dios tiene el poder para perdonarlos y para hacerlos vencedores y presentarlos justos. Vamos a mirar si así es. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2. Porque esto tiene que ser dicho a través de la palabra de nuestro Dios. Vea lo que dice. Vea lo que Jesús obtuvo para que nosotros fuésemos presentados en el juicio y él como juez pudiese aceptarnos para su reino. El juez es el mismo rey de ese reino. Por eso no puede antes de llevarnos a reinar, no puede llevarnos a reinar sin antes determinar si somos dignos de ser herederos de ese reino que él ha preparado para nosotros. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a deshacer las obras del diablo, como lo dice allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
para darnos la victoria aún sobre la muerte y la muerte eterna. De la muerte que está hablando es de la eterna. ¿Por qué? Porque él pagó la deuda del pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor. Pero ahora vea lo que dice el versículo 16. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aunque no somos por linaje descendiente de Abraham por sangre, pero sí a nivel espiritual, todos los que han aceptado a Cristo pertenecen al linaje espiritual de Abraham. Pero ahora vea lo que dice el 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Y saben por qué? Para que él pudiese ser el juez de este planeta Tierra. Por eso el juicio le fue entregado a Jesús. Él es el juez. Él es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Él es nuestro abogado. Escucha lo que voy a decir. Él es nuestro intercesor y nuestro abogado mientras hay gracia y mientras hay misericordia. ¿Qué acaba de decir? Mientras hay gracia y hay misericordia, mientras que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados, Él es nuestro juez. Perdón, Él es nuestro abogado y nuestro intercesor. ¿Recuerda lo que dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. Pero luego de que se acaba el tiempo de oportunidad, de que se acaba la gracia, hermanos, Él se convierte en nuestro juez porque somos llamados al juicio que Él es el que lleva. ¿Recuerdan ese pasaje de los evangelios? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es Cristo quien rige el juicio. El Padre le ha dado esa facultad. Por eso vamos a mirar lo que dice el versículo 17. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, semejante a ¿quiénes? A nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él está realizando mientras hay misericordia. Él es nuestro abogado. Él expía tu pecado y mi pecado. Él nos fortalece. Él nos da el poder para vencer mientras hay oportunidad. Cuando usted muere o cuando yo muera o cuando se cierre la gracia para los vivos, ya no habrá más abogado ni intercesor. Los últimos casos serán decididos para vida o para muerte. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso, mientras hay vida, podemos ir por la fe a Jesucristo y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, dame el poder para vencer. Porque cuando ya se acabe la oportunidad y la persona muera, se le cierra su tiempo de gracia. Y entonces Cristo se convierte en su juez porque somos llamados a través de los registros celestiales, en donde está tu vida y mi vida consignada, son abiertos ante los ojos del Señor. Y Él determina de acuerdo a lo que está escrito allí, si tú eres digno de vida, si tú eres digno de muerte, si yo soy digno de vida o soy digno de muerte. Ahora vea lo que dice el versículo 18. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí vemos las dos obras de la justicia. Cristo nos justifica. Cristo expía nuestros pecados, perdona nuestros pecados, pero también ¿qué hace? ¿Qué hace la justicia de Cristo? Nos da el poder para que aunque somos tentados, nunca caigamos más en la tentación y podamos vencer, podamos, como lo dice allí, podamos ser tentados, pero podamos permanecer firmes, viviendo una vida en santidad para la gloria del Señor. Eso es darle gloria a Dios.
Darle gloria a Dios es reflejar su gloria en nosotros, y su gloria es su carácter. Es que su santa ley sea nuestra experiencia diaria en nuestra vida y lo podamos mostrar en todo lo que hagamos, su carácter reflejado en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestro actuar. ¿Saben? Vamos a mirar si Jesús es el juez. Vamos a mirar dos textos claves. ¿Por qué Jesús le fue dado la autoridad de juzgar a aquellos a los cuales ya se les cierra la gracia y la oportunidad? Vamos a ir al libro de Daniel rápidamente. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Esto ocurrió en el año de 1844. Cuando inicia el juicio investigador o la primera fase del juicio, que es sobre la casa de Dios, sobre los que han creído en Jesucristo como su Salvador. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es? El Padre. Su vestido era blanco como la nieve y su pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente la rueda del mismo. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué? Aquí el que está juzgando, el que va a juzgar es el Padre. Vamos a mirar qué pasa. Un río de fuego procedía y salía delante de él y miles de miles le servían y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí usted me dirá, ¿cómo así, hermano? Si usted dice que el anciano de días es el Padre, aquí dice que él es el juez y que él se sentó y los libros fueron abiertos. Al fin, ¿quién juzga, el Padre o el Hijo? El Padre es el juez del universo, pero le da la facultad al Hijo a que juzgue este mundo porque Él fue el Hijo del Hombre y Él es el único que conoce y se identifica, y ante Él ningún pecador tendrá excusa para decir que no podía vencer el pecado, porque Cristo fue hermano con nosotros en todas las tentaciones para vencer y darnos la victoria. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué momento se le da la autoridad a Jesús de juzgar? Versículo 13. Así que el anciano se sentó, los libros fueron abiertos y dice el versículo 13, miraba yo, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. ¿Por qué utiliza esa palabra hijo de hombre? Para referirse, mis amados, que aquel a quien Dios el Padre le da la facultad de juzgar es uno, fue uno con nosotros, pero venció, vivió una vida perfecta y por eso tiene la autoridad. Solo alguien que viva en armonía con la voluntad de Dios tiene la autoridad de decir y de hacer, y ese es Cristo nuestro Salvador. Miraba yo en la visión de noche y vi uno como en las nubes del cielo que venía un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Ese es Jesucristo. Y le fue dado, ¿qué le entregó el Padre? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Alabado sea el Señor. Ya le fue dado el reino. Ahora, ¿qué faltan? ¿Qué falta en ese reino? Los súbditos de su reino. Y por eso Él tiene la facultad de escoger quiénes serán los súbditos de su reino. Alabado sea el Señor. Así es, hermano. Así es, nosotros, Dios desea que cada pecador arrepentido sea un súbdito de su reino. Por eso no podemos permanecer en el pecado, porque el permanecer en el pecado nos destituye de ese reino. Nunca podrá un pecador entrar en ese reino. Por eso es una investigación exhausta, su vida,
está siendo revisada, está siendo custodiada. Vamos a mirar el otro texto, San Juan capítulo 5. Este es más claro. Este es más claro. San Juan capítulo 5. Vamos a mirar cómo el Padre le da la autoridad al Hijo. San Juan capítulo 5. Versículo 25 dice, San Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan vivirán. Pero ahora vamos a ver por qué vivirán. En la segunda venida, ¿por qué oirán la voz de Dios? Porque primero Cristo ha revisado sus vidas y son hallados dignos para su reino que el Padre se lo entregó. Ahora vamos a mirar los versículos claves. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. O sea, hablando de aquí, de esta tierra. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? ¿A quién se lo dio? Al Hijo. Ahora vamos a mirar por qué al Hijo. Palabra clave, Hijo de hombre. Palabra clave. Por cuanto que, ¿qué dice? ¿Por qué se lo dio al Hijo? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Qué maravilloso, mis amados. El Hijo de Dios es quien tiene la facultad, quien padeció, quien venció el pecado, y ante él nadie tendrá excusa en el día final. Ahora vamos a mirar, mis amados, qué tres cosas son determinantes en el juicio y de las cuales tenemos que cuidarnos mientras estamos en vida y mientras hay gracia y oportunidad. Seremos juzgados por tres cosas en especiales. Tres cosas son tenidas en cuenta. Vamos a mirarlas. Primero, nuestros pensamientos e intenciones del corazón son tenidas en cuenta en el juicio. Todo lo que nos salga de un corazón fiel a Dios es tenido en cuenta en el juicio y es pecado delante de Dios. Cuando usted en su mente maquina el mal, es pecado. Recuerde que el pecado empieza ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Así que tenemos que tener cuidado qué almacenamos aquí. Quizás usted no hace nada, pero su mente puede estar corrompida y esclavizada por el pecado. Así que hay que tener cuidado. Vamos a mirar si Dios mira lo que hay en la mente y si de eso tendremos que dar cuentas. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 13. Perdón, 4:13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, escucha, y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, ¿cómo están delante de él? Desnudas. Su mente está desnuda delante de Dios. Dios ve lo que hay en tu mente, lo que tú piensas, el motivo que mueve, como lo estudiamos en la lección de ayer, lo que nos mueve a servir a Dios, lo que nos mueve a dar para Dios, lo que nos mueve a ofrecerle a Dios. ¿Qué te motiva a ti a servir a Dios? Pues Dios mira las intenciones del corazón. ¿Recuerda cuando Caín fue a ofrecer ofrenda? Dios sabía y por eso rechazó su ofrenda. Aunque trajo ofrenda, no la trajo de corazón. No la trajo con alegría. Trajo lo que a él, perdónenme la palabra, lo que a él se le dio la gana.
lo que él quiso y no lo que era la voluntad de ¿quién? De Dios. Saben, mis amados, muchos vivimos hoy un cristianismo de acuerdo a como a nosotros nos parece. Y Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces. Y si no te motiva el amor de Dios, hermano, eso no puede ser aceptado por el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado sobre lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos. ¿Y qué dice al final? ¿Cuál es la advertencia? Ante los ojos, ante aquel que tenemos que dar ¿qué? Que dar cuentas. Tremendo, mis amados. Qué tremendo pasaje. ¿A quién tenemos que dar cuentas? Ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que comparecer. Ahora vea este otro pasaje. Y allí el Señor nos muestra que también nuestras obras, sean buenas o sean malas, lo que hacemos a diario, lo que forjamos, cada una de las cosas que son visibles ante los ojos de los hombres, también tendremos que dar cuentas. Vamos a mirar lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Vea lo que dice allí, Eclesiastés capítulo 12, el último versículo. Versículo 14, pues Dios traerá toda obra a juicio. ¿Toda qué? Obra, todo lo que hacemos con nuestras manos, todo lo que oímos, todo lo que finalmente se convierte en una obra, Dios lo traerá a juicio y vuelve a ratificar, juntamente con toda cosa oculta, lo que usted guarda en su corazón, esos pecados que guardas ocultos, no son tan ocultos, ante los ojos de Dios están abiertos. No hay lugar a donde usted vaya. Así usted pueda mirar hacia los lados, nadie me está viendo. Dios tiene un ángel guardián y ese ángel está anotando. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Léanse el conflicto de los siglos, el capítulo titulado El juicio investigador. ¿Saben qué dice? Si el Señor permitiera deponer el velo que separa el mundo invisible del visible, veríamos a los ángeles a nuestro alrededor, anotando cada acto. Nuestra vida es anotada fidedignamente en los registros celestiales. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué tremendo! ¿Capítulo de qué, mi amado? ¿Quién pregunta allí? ¿El capítulo del conflicto de los siglos? Sí, están preguntando acerca de eso. Por ahí vi que qué capítulo. El juicio investigador se llama. Juicio investigador del conflicto de los siglos. Ese está en el capítulo, ya les digo qué capítulo. Juicio investigador. El capítulo 29, léanselo todo. Y quiero compartir un pasaje de ese capítulo, escúchelo. Vea este pasaje tan tremendo, escucha. ¿Por qué es necesario que ningún pecado de la mente, ni de hecho, y ahora vamos a mirar otra clase de pecados, de palabra? Usted puede estar almacenando pecados a través de lo que habla. Hablamos la verdad, nos la pasamos chismeando, nos ponemos a hablar mentiras, nos ponemos a hablar chistes, bobadas. Todo eso es anotado en el cielo. Y vamos a mirar si tendremos que dar cuenta de esas cosas también o no. Vamos al libro de San Mateo capítulo 12. Así que nuestra mente debe estar santificada, nuestras palabras deben ser santificadas y nuestras obras deben ser santificadas para que no haya nada en contra de nosotros y estemos viviendo en armonía con la voluntad de Dios, de mente, de palabra y de hecho.
de mente, de palabra y de hecho, de corazón, de palabra y de hecho. Vamos a mirar qué dice Mateo 12, versículo 37. Vea lo que dice allí, mis amados. 36, pero yo os digo que toda palabra ociosa, ¿cuánto tiempo perdemos hablando cosas que no sirven? Cuando deberíamos hablar de la palabra de Dios, deberíamos de compartir el evangelio. En vez de estar hablando del hermano, de la hermana, hablemos de bendición. Vayamos a llevar el mensaje. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? De esas palabras ociosas tendremos que dar cuenta, de ese tiempo que malgastamos, de esas mentiras que hablamos, de esos chismes a los cuales nos metemos. Dice el versículo 36, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Pues hermano, fácil, de lo que usted habla es lo que hay en la mente y en el corazón. Si el corazón está corrompido, si la mente está corrompida, ¿cómo van a ser sus palabras? Mentiras, chismes, odios, rencillas, gritos, groserías. Eso es lo que va a salir porque está corrompida su mente y su corazón. No está el Señor. ¿Y cómo van a ser sus hechos? Igual. Por eso el cambio debe ser un cambio de adentro hacia afuera. Muchos tienen una fachada y uno los ve en la iglesia santos, pero están corrompidos por dentro. Les gusta la mentira, les gusta el chisme, les gusta las palabrerías, les gusta los chistes de doble sentido, les gusta la gritería. Qué tremendo, mis amados. Debemos cuidarnos de esas cosas porque pronto tendremos que comparecer ante el tribunal del Señor. Ya sea que lleguemos a morir en cualquier momento o ya sea que estemos entre los vivos. Pronto pasará el juicio de los muertos a los vivos. El juicio primero comienza por los muertos. Primero comienza por los muertos y después pasará para los vivos. Y por eso entre los vivos Dios va a determinar una generación que no pasará por la muerte. Por eso se llama el juicio de los vivos, porque los que van a ser juzgados entre los vivos no van a pasar por la muerte. Van a estar en santidad, habrán vencido el pecado y verán al Señor venir en las nubes sin pasar por la muerte. Qué extraordinario. Yo deseo formar parte de esa última generación, de los 144,000 que son los que van a pasar vivos y van a ser juzgados de entre los vivos. Pero quiero terminar con lo siguiente. Quiero dejar este párrafo en su mente y en su corazón. Mi amado, la hora del juicio ya llegó y el tiempo de oportunidad se puede cerrar para su vida hoy mismo. Hoy mismo se puede cerrar ese tiempo. Por eso el Señor te llama hoy. Teme a Dios y dale gloria. Es la única seguridad para poder ser hallados dignos en el juicio que ya comenzó. Pero ahora vamos a mirar este párrafo que quiero dejarlo en tu mente y en tu corazón para terminar y hacer un llamado de parte del Señor en esta hora. Escucha. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados. Justicia imputada, justicia impartida. Ambas funciones de la justicia deben efectuarse en nuestros pecados. No solamente deben ser perdonados, sino que la justicia impartida nos debe llevar con el poder del Espíritu Santo a vencerlos para nunca más practicarlos en nuestra vida. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros del cielo. Y ante esos pecados tendremos que dar cuentas y miles se perderán, porque creyeron que por pedir perdón y aparentemente arrepentirse, pero cuando no querían abandonar el pecado, creían que esos pecados ya estaban perdonados.
Pero la inspiración y la palabra de Dios, ya lo leímos en 1 de Juan 1:9. El Señor no solamente quiere perdonarte, Él quiere limpiarte de toda maldad, para que ya no tengas nada que ver con el pecado y permanezcas limpio delante de su presencia, reflejando un carácter de santidad. Y termina diciendo, sino que permanecerán en los libros de memoria como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido muchas malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Todas son conocidas y manifiestas para aquel a quien tendremos que dar cuentas. Por eso, mi amado, en esta hora te invito a que reflexiones muy profundamente. No mires al hermano que está en la pantalla, no mires a tu esposa, a tus hijos que tienes al lado. Mira tu corazón y permítele al Señor. Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, en el mismo capítulo que les dije, capítulo 29 del juicio investigador. Léanselo y ahí van a encontrar la profundidad de este tema. Pero el Señor hoy te invita a que reflexionemos. Hoy se puede cerrar nuestro tiempo de oportunidad. Quizás aquí haya alguien en esta plataforma que no le haya entregado su vida al Señor. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que se cierre tu tiempo de gracia y que se determine tu vida eterna? ¿Qué esperas para colocarte en armonía con el Señor? Quizá pueda estar hablando para alguien que vive en pecado y tiene pecados escondidos en su vida. ¿Qué esperas para colocarte en armonía con Dios? Pues a Él no lo podemos engañar. Y si tú, hermano y hermana, en esta hora reconoces que vives una vida en desorden y en desobediencia a Dios, en cualquier aspecto o área de tu vida, ¿qué esperas para colocarte en armonía de mente, de palabra y de hecho, para que tus obras, para que tus pensamientos y para que tus palabras puedan ser escritas en los libros del cielo para bendición y salvación de nuestras almas, porque hemos aceptado a Jesús y Él ha santificado nuestras vidas para la eternidad? ¿Te gustaría vivir esa experiencia si no lo estás haciendo con Cristo? ¿Te gustaría decirle, Señor, perdóname, ayúdame, para no seguir alcahueteando el pecado en mi vida, para no seguir conformándome a como soy, sino cada día ser semejante a ti, a no seguir consolándome porque es que yo nací así y no soy capaz? No, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos haces un llamado hoy que hay gracia y oportunidad. Muchos han descendido a la tumba y han muerto en pecado. Miles han descendido sin haber aceptado a Jesús como su Salvador. Y ya sabemos el destino para ellos. Pero nosotros tenemos vida, Señor. Nosotros tenemos vida y oportunidad para arreglar nuestras cuentas contigo. Ayúdanos a hacerlo desde el corazón, que es la parte más importante, desde adentro, que no seamos de apariencias, porque ante ti y delante de ti nadie se puede burlar. A ti nadie lo puede engañar, Señor. Por eso ayúdanos a ser sinceros y a no vivir engañados por Satanás, creyendo que nadie nos ve, creyendo que nadie sabe la vida que llevamos. Ayúdanos a ser fieles cada día a ti, a temerte a ti y a darte gloria donde quiera que tú nos coloques. Para que cuando llegue la hora de nuestro juicio, para que cuando seamos llamados ante el tribunal, podamos ser dignos de ese reino que ya ha sido entregado a nuestro Salvador Jesucristo y del cual a través del juicio se va a determinar quiénes serán herederos por la eternidad de ese reino inmortal. Queremos formar parte, como lo exclamaron allí. Queremos nosotros formar parte de ese grupo, Señor. Sálvanos del pecado y ayúdanos a permanecer en santidad hasta que la muerte llegue o hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús.
Te lo suplicamos con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis Amén. amados. Amén. Y amén. Muchas Amén. gracias, mi Amén. hermano Ismael, por tremendo mensaje que nos ha traído. Muchas gracias, Pidámosle a hermano. Dios que Muchas gracias, hermano. nos cambie. Y es muy, el hermano nos trae ese mensaje y nosotros hoy hablábamos precisamente en el libro de la voz y su uso correcto de lo que el hermano estaba hablando, que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, que todo lo que sale de aquí, sale por aquí, todo lo que está aquí, sale por aquí. Entonces pidámosle a Dios que cambie nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de vivir, porque en realidad a mí me daría gozo que el Señor ya viniera, pero tenemos que cambiar. ¿Estamos listos para esperar a Dios? Aún no estamos. Tenemos que pedirle al Señor que nos prepare y que nos ayude a cambiar. Sí, hermana. El mismo Jesús dijo, todo lo que entra, lo que sale de la boca contamina el hombre. A lo mismo, cuando estuvo Jesús dijo lo mismo. Ahí es, ahí es. Así que pidámosle al Señor, mañana tendremos otro invitado. Aún yo no lo sé cuál es el que Dios nos va a mandar mañana. El lunes estamos seguros que está el hermano Ismael con nosotros, que nos trae esa comida espiritual tan maravillosa. Así que vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios con esta misma alabanza. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que conoce a aquel que dio la
y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Mañana vendrá otra persona y nos traerá un mensaje que el Señor le ha dado especial. El miércoles tenemos médico, o sea, tenemos, como veníamos haciéndolo, tenemos medicina natural el próximo miércoles con nuestra hermana Angélica Mateluna desde Chile. Así que es una muchacha que sabe muchísimo de medicina natural, así que les esperamos el próximo miércoles y mañana tendremos la lectura del libro La Voz, su educación y su uso correcto para que entremos, porque es muy importante que podamos aprender a manejar el habla, ese talento que Dios nos dio tan maravilloso. Debemos de aprender, de saber manejar nuestra lengua para bendecir, no para maldecir. Así que los esperamos mañana a las 8:30 hora de España y a las 9 entrará el predicador que trae el mensaje. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga y un abracito fuerte para todos. Los queremos mucho. Muchas bendiciones. Igualmente, hermanita, bendiciones. Bendiciones Buenas para noches. todos. Los queremos. Gracias, hermana Donna. Buenas Amén, noches. amén. Buenas Gracias, noches. hermanito. El programa del hermano Ismael lo voy a grabar y creo que todos están en Telegram. Lo voy a compartir en Telegram y cuando se descargue lo voy a subir al Facebook para que mucha gente lo vea, porque estos programas son para publicar, que todo el mundo lo vea. Sí. Así que si ustedes también quieren, compártanlo, porque es un mensaje que nos ayuda a cada uno a nuestra salvación. Así que muchas bendiciones para todos, los quiero. En el WhatsApp Gracias, hermana también, Donna. hermana. Bendiciones, mi Buenas hermano noches. Luis. Buenas noches. Hoy íbamos a alabar, pero creo que se le olvidó. Pues hermano, estamos a tiempo, está la gente aquí, hay 23 personas. Hágale, vea, 24. Quien pueda, hermano, cante, empiece. No hay problema. Ya. Me tienen que decir el mismo día, porque si me lo dicen otro día, a mí se me olvida. Me tienen que decir el mismo día que van a cantar. Adelante. Vale. Muy bien. No se vayan, hermanos, todavía, que los hermanos nos van a dar aquí un especial. El postre. Vamos a ponerlos en grande. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre que Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que
nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Bendiciones. hermano. Tenemos que ir todo al cielo por hermanito. Gracias. Hermana Donna tiene el micrófono apagado, no le escuchamos. Ahí. Muchas gracias, mi hermano Luis y mi hermana Norma, por regalarnos ese especial tan lindo. Que Dios les bendiga. Y cuando lo vayan a volver a hacer, me dicen el mismo día o antes de que empezar la reunión, me hablan por el WhatsApp. Hermana, hoy vamos a, para que toda la gente los vea, porque está muy Amén. bonito. Sí, Está muy como bonito que le es que canten a Dios. la semana pasada ya le dijimos y entonces yo pensé que tenía eso en cuenta. No, se me olvidó, hermano. Bueno, Así en la que, próxima más. vale, Ya, claro que ya, sí. Que Dios les gracias a bendiga todos. esa voz. Estaba justo Y la Gracias. próxima vez el nuestra hermano hermana Ismael. Miriam Gómez. La próxima vez también nuestra hermana Miriam. Amén. Ella lo canta. Amén. Bueno, un Amén. abracito para todos y los amamos. Que Dios les bendiga. Una feliz noche. Y mañana vendrá otro predicador que nos traerá palabras de vida para vida eterna. Muchas bendiciones.